Cuando hablamos del plan de estudio, tiene que ver con las cantidades de horas semanales que el estudiante va a tener en un año escolar en las diferentes asignaturas. ¿Ya? El plan de estudio me va a determinar cuántas horas pedagógicas tiene que aprender un estudiante durante un año el lenguaje. ¿Ya? ¿Cuántas horas tiene que estudiar un estudiante en la sala de clases pedagógica para matemática, para historia, para ciencias naturales, para biología, para química, para física, para educación física y las diferentes asignaturas que tenga el estudiante, ¿ya? Y también me va a señalar cuáles son las asignaturas obligatorias que tiene el estudiante en función del curso en el cual se encuentre, ¿ya? Y una cantidad de horas que me va a dejar también, entre comillas, para poder trabajar la GEC, ¿ya? La GEC significa jornada escolar completa, ¿ya? Y esas horas están destinadas para hacer talleres. Talleres que ojalá puedan potenciar o puedan contribuir a que se cumpla el plan de estudio, ¿ya? Pero esto es netamente cuantitativo, de números, cantidad de horas, ¿ya? El segundo instrumento son las bases curriculares, en el cual a mí se me plantea como la, entre comillas, la visión global de lo que tiene que aprender un estudiante durante un año en primero básico, en segundo básico y así sucesivamente. ¿Ya? La visión global de un año y las asignaturas que tiene que cumplir durante un año. ¿Ya? Y el programa de estudio es específico, ¿ya? Existe un programa de estudio para primero básico de lenguaje, un programa de estudio de primero básico de matemática, y así existe uno para cada asignatura y para cada año de enseñanza, ¿ya? Y ahí está todo el detalle y todas las especificaciones de lo que tiene que aprender un estudiante en un año en la respectiva asignatura que yo voy a dictar, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia entre un documento y otro? El primero es netamente cuantitativo, solamente me entrega la cantidad de horas y el listado de asignaturas que tiene que tener un estudiante. Las bases curriculares me dice todas las asignaturas y todo el detalle de lo que tiene que aprender un estudiante en primero básico, en segundo básico durante un año. Y el programa es específico porque solamente me habla de una asignatura para trabajarla un año con el curso determinado, ¿ya? Entonces, programas de estudio van a existir muchos, ¿ya? Acá nosotros podemos ver que es un plan de estudio, ¿ya? Recuerden que el plan de estudio te proporciona información netamente de carácter cuantitativo, cantidades de horas que tiene que tener un estudiante en la respectiva asignatura en una semana o en un año, ¿ya? Por ejemplo, este es el cuadro que ustedes visualizan acá, corresponde a primer ciclo, o sea, primero, los niños desde primero básico hasta cuarto básico, ¿ya? Un estudiante tiene que tener 304 horas de lenguaje en un año. ¿Ok? Y acá te da todo el desglose. ¿Cuántas horas de clases de las respectivas asignaturas tiene que tener un estudiante? ¿Ya? Si el colegio tiene jornada completa, si el colegio no tiene jornada completa. Esto te lo dice en un año, ¿ya? Y esas mismas 304 horas que tiene que abordar un estudiante en lenguaje se traducen o se dividen en que el estudiante tiene que, en una semana, tiene que tener 8 horas pedagógicas de lenguaje y comunicación, ¿ya? Las primeras columnas nos señalan cuáles son las horas que tiene que tener el estudiante en un año en relación a las diferentes asignaturas, y acá también te establece cuáles son las asignaturas que tiene que tener un estudiante desde primero a cuarto básico, ¿ya? Y aquí te da el desglose de la cantidad de horas que tiene que tener el estudiante en una semana, ¿ya? También tenemos aquellas escuelas que tienen incorporada la lengua indígena, ¿ya?
si el establecimiento educacional supera el 20% de población que se declara que pertenece a algún pueblo originario, el establecimiento educacional tiene que dar la asignatura de lengua indígena, ¿ya? Y entonces ahí la configuración de horas anuales se va modificando, ¿ya? Y también te dice cuántas horas en un año y cuántas horas en una semana en función de las respectivas asignaturas, ¿ya? Se dan cuenta que aquí se agrega una asignatura, lengua indígena, ¿ya? Seguimos acá con el plan de estudio, pero si se dan cuenta, el plan de estudio solamente te entrega información en cuanto a números, cantidad de horas, cantidad de semanas. Acá los quinto y sextos, lo mismo, van modificando las asignaturas, van saliendo algunas asignaturas, van entrando otras asignaturas, van cambiando la configuración de la cantidad de horas, ¿ya? Si se dan cuenta, en primer ciclo, de primero a cuarto básico, un estudiante tiene 8 horas de lenguaje y posteriormente cuando entra a la primera fase del segundo ciclo, a los quinto y sexto, disminuye a 6 y así sucesivamente. ¿Ya? Se van modificando, van entrando asignaturas, van saliendo asignaturas, se van modificando las horas. Estos son los séptimos y octavos, ¿ya? Lo mismo, van entrando asignaturas, van saliendo asignaturas, se van fusionando asignaturas. Si se ven en una primera instancia, los niños tienen artes musicales y artes visuales por separado, y acá cuando van entrando ya es una sola asignatura. El colegio opta o hace música o hace artes visuales, ¿ya? Primeros y segundos medios. Estas son las asignaturas que tienen que tener. Cambian los nombres también. Ya no hablamos de lenguaje y comunicación, hablamos de lengua y literatura. Van cambiando algunas asignaturas. Los estudiantes van tomando decisiones. Y el mismo sentido, nos entrega cuántas horas de esta asignatura tiene que cumplir un estudiante en un año y cuántas horas de esta asignatura tiene que cumplir un estudiante en una semana. ¿Ya? Y los terceros y cuartos medios, dependiendo del plan de estudio, ¿ya? Porque ellos ya entran al área de los electivos. Ya acá los estudiantes escogen electivos. Ya entonces, por lo tanto, igual van cambiando las horas. Entonces tienen que tener claro, si a ustedes le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo, por ejemplo, hay colegios que tienen el liceo incorporado, entonces supongamos te van a decir, ya tú vas a hacer las horas de lenguaje, pero yo necesito que le hagas a un séptimo y que le hagas a un tercero medio. Entonces ustedes tienen que mirar estos cuadros para saber cuántas horas de clase tienen que hacer a los estudiantes a la semana y van a ser diferentes, ¿ya? En la enseñanza media es una cantidad de horas y en séptimo y octavo es otra cantidad de horas. Entonces tengo que saber cuántas horas tengo a la semana con los estudiantes para yo definir qué voy a hacer en esa semana, cómo voy a planificar en cuanto a la optimización del uso del tiempo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que uno va mirando estos instrumentos para tomar decisiones? ¿Ya? Ahora, si son terceros y cuartos medios de colegios, el que acabamos de ver anteriormente respondía a colegios humanísticos científicos, ¿ya? Ahora, si estamos frente a un colegio técnico profesional, son aquellos colegios que le entrega al estudiante un título de técnico de nivel medio al momento de egresar, ¿ya? La cantidad de horas igual es diferente, ¿ya? Solamente ellos tienen 3 asignaturas, tienen lenguaje, tienen matemática, tienen historia como asignaturas troncales fuertes, después tienen religión de carácter optativo y tienen inglés. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra carga horaria que va a depender del plan técnico profesional al que hayan seleccionado, ¿ya? Por ejemplo, si el estudiante optó por estudiar explotación minera, va a tener la asignatura de clasificación de rocas. ¿Ya? Va a tener la asignatura de chancado, ¿ya? Va a tener la asignatura de prevención de riesgo, ¿ya? Entonces se dan cuenta que van saliendo asignaturas y van entrando otras asignaturas. Ahora, si el estudiante optó por técnico en enfermería, va a tener otras asignaturas, va a tener salud comunitaria, va a tener
higiene y primeros auxilios, salud alimentaria, entre otras asignaturas que son propias de cada una de las especialidades. Entonces, por lo general en los colegios técnicos profesionales, los terceros y los cuartos medios, ahí sí que tienen diferentes asignaturas, muy diferentes asignaturas. Y los profesores que dictan clase ahí, por lo general, son especialistas en la disciplina que van a enseñar, ya en la carrera que van a enseñar. Ahora, si el colegio es de orden artístico, el colegio es el que define también los tiempos ahí, ¿ya? Tienen que distribuir un mínimo de tiempo de 1.254 horas, ¿ya? Con las respectivas asignaturas. Y ellos definen también, porque ellos tienen otro tipo de asignaturas también, pues van a tener a lo mejor baile, van a tener danza, van a tener teatro, van a tener artes, ¿ya? Entonces también si a usted le toca trabajar en un colegio artístico, otro tipo de plan de estudio, otra forma de trabajar o desglosar las horas de trabajo.